Muchas gracias. Vamos a iniciar la jornada del día de hoy. Le damos la bienvenida a la doctora Natalie Villacrés, que es quien nos va a presentar las dos clases del día de hoy. Y pues, bienvenida, doctora, y pues arranquemos. Ya, listo, muchas gracias. Buenas noches con todos. Hoy vamos a adentrarnos más en la auditoría de la calidad de la facturación y vamos a analizar las fases de la auditoría. ¿Cuáles son las fases? El control documental, el control técnico médico y el control de tarifas. El día de hoy, por cuestión tiempo, vamos a analizar el control documental y el control tarifas. Y el día de mañana, para tener las 2 horas y ser un poco más extensos, vamos a analizar el control técnico médico, ¿sí? Empezaremos ya con el control documental. Lo más importante en esta parte es que el personal que puede hacer el control documental puede ser o no ser médico, ¿ya? Sin embargo, si no es médico la persona que hace control documental, lo que tiene que hacer es revisar solamente la forma del documento, más no el fondo. Ya, vamos a hablar sobre los lineamientos y cuáles son los documentos que hay que presentar al financiador. Primero, el oficio o solicitud de pago, luego una planilla consolidada y el archivo plano o magnético, según el caso, ¿ya? ¿Qué hacemos con cuál es el formato de la solicitud de pago? Todos los financiadores tienen un formato específico en el que se detalla el mes de prestación, la cantidad de pacientes o usuarios que han sido atendidos y el monto total. Además, si la prestación es hospitalaria, ambulatoria, prehospitalaria o de laboratorio. Perdón. A continuación, tenemos una planilla consolidada en la que vamos a tener más detallado estos parámetros del oficio de la solicitud, que son la cantidad de pacientes, el total del valor solicitado y el valor individual, y el archivo plano en el medio magnético cada uno de los financiadores tiene su propio proceso y su propio sistema informático. Sin embargo, son bastante similares y la forma de planillar es diario. Se planilla con los codificadores, con los modificadores y se pone precio individual y precio final, así como vimos en un ejemplo en la clase pasada que tuvieron conmigo. Ya. ¿Cómo hacemos la recepción de documentos o cómo hace el financiador la recepción de documentos? Para el primer nivel de atención, debe verificar la presentación de la solicitud de pago, como en todos, la planilla consolidada, como en todos, y en este se hace simplemente un registro de atenciones. Esa es la diferencia con el tema documental. Simplemente es el registro de las atenciones. Ahora, ¿qué resultados vamos a tener? Vamos a tener 3 tipos de resultados. El primero, que es el afirmativo, recibe el trámite que cumpla con todo lo indicado y registra con un número y se le asigna el mismo. En el ministerio se les asigna un código alfanumérico que empieza con el tipo de prestación, HOS si es hospitalaria, AMB si es ambulatoria, HD si es hemodiálisis y PH si es prehospitalaria. Luego se coloca el año de prestación, 2021, 2022, y posterior es un código alfanumérico en relación a cómo va ingresando los trámites, ¿ya? En el IES me parece que es algo similar, pero ellos te ponen inicialmente el año. Luego, el siguiente resultado, ¿cuál sería? Rechazar el trámite que no cumpla con lo indicado en la lista del chequeo, es decir, no cumpla
con todos los que en la parte de magnética o la parte del planillaje no esté correctamente, que no tenga todos los documentos habilitantes. Esa es, y después de esta clase vamos a ver el anexo donde están todos los checklists o lista de chequeos para cada uno de los trámites que les iremos dando y les iremos poniendo en el aula virtual. Y el último resultado es si en el levantamiento de objeciones se recibe el trámite que está verificado y tiene que estar solamente dentro del tiempo. Es el único requisito para el tema del levantamiento de objeciones. En el levantamiento de objeciones no es necesario presentar otra vez todo el primer ingreso y todos los documentos, sino más bien solo los documentos de respaldo para realizar el levantamiento de objeciones. ¿Cuáles son los documentos? La planilla individual, que se hace de cada paciente, el código de validación, que es únicamente para la red complementaria, acta entrega-recepción, que es del anexo 14 y 15, que ya les mostraremos, para los servicios de hospitalización, diálisis y ambulatorios con procedimientos de intervencionismo. En los ambulatorios, solo para intervencionismo es necesario el acta entrega-recepción y únicamente para los de la red privada complementaria. Certificado de afiliación o consulta en línea para ver a qué subsistema corresponde, si es ministerio, si es DIES, si es DISFA, si es DISPOR. Formularios médicos que correspondan al tipo de servicio brindado, si es hospitalización, emergencia, ambulatorio, prehospitalario, diálisis y los descritos para el trasplante. Igual estos documentos se les mostrará en una clase posterior cuando veamos todo el checklist. En el caso de levantamiento de objeciones, es solamente necesario el informe de liquidación de la primera auditoría y los documentos de respaldo para levantar la objeción. Planillas de cargos emitida por el SPAT. En el caso que haya sido un accidente de tránsito, recuerden que en prelación de pago ellos son los que están primeros en cuestiones de accidente de tránsito, y el informe médico trimestral y registro de asistencia mensual en el servicio de hemodiálisis. ¿Cuáles son los condicionantes o qué condicionantes existen? Se puede rechazar el trámite con porcentaje de errores igual o mayor al 10%, es decir, no se recibe el trámite. Sin embargo, esto no constituye una objeción, es decir, el prestador deberá rehacer el trámite o corregir las partes en las que está fallando y disminuir al 10% para que pueda pasar al proceso de auditoría médica. La otra sería, en una condición ideal, recibe el trámite, cumple con todo lo indicado y con toda la lista de chequeo. Y por último, sería no rechazar ni objetar expedientes en los que el formulario tenga observaciones por la calidad de la información. En clases pasadas les habíamos indicado que no es objeto de glosa si el formulario de la epicrisis no tiene una buena calidad de la información. Simplemente se debe observar y se le observará al que deriva, pero no se va a objetar ni rechazar expedientes por una mala calidad de la información, solamente si no tuviera firma y sello de responsabilidad. Pero en cuanto a calidad de la información, no. Y ahora voy a hablar un poco de seguros privados. ¿Qué hacemos en seguros privados? En seguros privados, el control documental más bien tiene que ver con el tipo de contrato que tiene y muy similar a la parte pública, se reciben los documentos, es decir, las facturas que tengan su validez tributaria, las historias clínicas que sean unas historias clínicas oficiales, que tengan firma y sello del médico tratante. Aquí no es tan necesario que esté en formularios. Lo que sí es necesario es formulario de epicrisis, en un caso hospitalario, el formulario
de la emergencia en un caso de ambulatorio o de emergencia y el protocolo operatorio en un caso quirúrgico u hospitalario. Esos son los únicos documentos que se revisa. Realmente en los seguros privados lo que más se revisa es si cumple con estos documentos y si está al día en el pago. Si está al día en el pago, la revisión documental es algo que toma muchísimo menor tiempo que en la parte pública, también por el volumen de prestadores y por el volumen de usuarios que tienen. Al revés, en los seguros privados es cada afiliado el que lo hace, salvo sea un hospital, como tenemos aquí el ejemplo de un hospital que tiene convenio con seguros privados. Sin embargo, el proceso es diferente. No pasan por un control documental tan riguroso, sino más bien solamente la existencia del documento. Y aparte de eso, lo que se hace es validar con un número de trámite. Igual que en la parte pública se les asigna un número, en la parte de acá también se les asigna un número para que el usuario o el broker o el broker, el corredor de seguros, le pueda dar seguimiento al caso y estén pendientes del pago. Eso es todo en cuanto a control documental. Es un tema súper corto. Lo más importante del control documental es el checklist. Y los checklists están separados por ambulatorios, por hospitalarios, por diálisis, incluso por terapia intensiva, si es que es un prestador que solo tiene terapia intensiva. Así es que yo sí les doy bastante más espacio para las preguntas. A mí me gusta mucho que pregunten, no quiere decir que sepa todo, pero por lo menos podemos hacer un ejercicio mucho más válido para ustedes y haciendo la comparación de la parte pública del RPIS con la comparación de los seguros privados. Así es que pueden dejarme sus preguntas en el chat o a su vez pueden hacer preguntas durante 30 minutos para terminar 10 minutos antes de las 8 y que a las 8 podamos empezar la otra presentación. Así es que les escucho. Buenas noches, doctora. Doctora, todos estos temas que usted está conversando, prácticamente sí los vamos a desarrollar en un taller, ¿verdad? Por supuesto. El taller va a ser el día sábado o viernes. Déjenme reviso para decirles exactamente. Día sábado, doctora, en la mañana. Sí, sábado en la mañana. Muchas gracias. El sábado en la mañana Sin embargo, ya han hecho ustedes un análisis, por ejemplo, de coberturas. Entonces, en coberturas, ustedes ya pueden ver qué documentos o las consultas son importantísimas en el RPIS, la consulta del del ISFA, del IES, del ISPO, la cual subsistema corresponde. Doctora, Karina Betancourt consulta sobre si es que en el sistema privado también es por servicios. Sí. Disculpen que estoy resfriada. En el tema privado, ¿qué sucede? Hay dos tipos de presentación de documentos. El primero es que algunos seguros, varios seguros tienen un tema que se llama crédito hospitalario. ¿Cómo es el crédito hospitalario? El crédito hospitalario es que usted es afiliada de Cuasanitas, estoy inventándome, y necesita hacerse una cirugía programada de una vesícula. Su médico tratante, que es parte del staff de médicos de Cuasanitas, le da su historia clínica, sus resultados de exámenes y el pedido de cirugía. Llena un formulario, llena un documento en el que indica cuáles son los códigos del CPT, que son los mismos códigos que utilizamos en el RPIS, cuáles son los códigos del CPT que él va a utilizar, cuál es el valor del VR que va a multiplicar y cuál sería el precio.
Eso se pasa al área de auditoría médica y auditoría médica dice, a ver, esto es una preexistencia, lo que más se ve en los seguros privados realmente es la preexistencia, esto es una preexistencia, no es una preexistencia. ¿Qué es una preexistencia? En términos súper cortos, es una enfermedad que ha estado, pues, o sea, que ha sido diagnosticada o que el usuario o afiliado haya tenido conocimiento antes de firmar un contrato. Hipertensión, cáncer, son de las persistencias no declaradas mucho, que existe mucho en la parte privada. Y el auditor mira si es una enfermedad eh, declarada o no declarada, analiza el caso y aprueba. Aprueban a través del hospital en el que se va a hacer en el hospital metropolitano, le avisan que está aprobado, la afiliada va al hospital metropolitano, el día pactado, le tengo un crédito, ingresa, y el crédito funciona que el afiliado solamente pague el 20% de esa prestación sanitaria y el seguro cubre el 80%, entonces ellos ya solamente tienen que pagar el 20% y esa sería la parte, una parte. La otra parte es como el ejemplo que les presenté en clases, en la clase pasada, en la que el afiliado incurrió en un gasto, presenta sus facturas, presenta los documentos que respalden esas facturas y se realiza el reembolso. No sé si quedó claro. A ver, voy a leer las otras preguntas. Karina Betancourt dice, en el servicio privado, ya contesté esa. ¿Cuáles son los documentos en el servicio de diálisis? El checklist. A ver, los documentos en el servicio de diálisis, lo más importante es como en todos, a ver, voy a regresar para que los vean. Ay, no me pasé. Ya. Planilla individual, código de validación, acta, entrega, recepción. En diálisis es importante, el certificado de afiliación o consulta en línea, los formularios diálisis y los descritos, el de diálisis, que es la hoja en donde está descrito todo el procedimiento que le hicieron, y el informe médico trimestral, registro de asistencia mensual en el servicio de hemodiálisis. También en hemodiálisis es importante que pongan los filtros, el desprendible de los filtros, tienen que poner en cada sesión de diálisis que se realizó el informe médico trimestral que tiene que tener el del médico tratante, que es el nefrólogo, el de nutrición, trabajo social y psicología, son los 4 que son reglamentarios, el registro de asistencias y los resultados de los exámenes, por supuesto, que tiene que ser en una fecha en la que el paciente estuvo haciéndose diálisis, no tiene que ser en fechas diferentes, sino eso sí es motivo de objeción. Ya, buenas noches, una pregunta, doctora, en documentación, si la consulta de cobertura sale servicio no disponible, ¿es momento de objeción? No, no es motivo de objeción, realmente el tema documental casi que no hace objeciones, salvo falte códigos de validación, cosas como que si no tengo código de validación, ¿cómo sé si esta prestación tiene que cubrirse o no tiene que cubrirse? Si sale servicio no disponible, lo que yo les sugiero es que estén hasta que salga servicio disponible, ¿ya? Sin embargo, no es motivo de objeción. No a toda la cuenta, probablemente a la planilla individual o solo a ese paciente sí sea motivo de observación, pero de objeción totalmente no. Ya, Lucrecia Potosí nos dice, tengo un trámite del 2019 que me llegó con objeciones por control documental, con la indicación que oh por Dios, que sobrepasa el 10% de errores. ¿Debía ser rechazado o está bien que pasara pertinencia médica y llegue a objeción total? No debe haber pasado. Si es que sobrepasa el 10% de errores, eso es documental y deben regresarle en la parte documental. No debió haber pasado a pertinencia médica
Y ahora lo que ustedes tienen que hacer es, dice, pero es un documento habilitante para el pago. ¿Cuál es el documento habilitante para el pago? La consulta de cobertura, pero si no tiene ninguna consulta de cobertura, pero si tiene la mayoría, solamente es de observación. Si se refiere a eso, Marco Olivo. Entonces, la consulta de cobertura. Claro, pero por eso mismo les recomiendo que tienen que estar hasta que salga, les salga la cobertura, tienen que estar todos los días ahí esperando, tienen un mes para presentar, sí, sí tienen que presentar. No es de objeción, es un habilitante de pago que es diferente. A ver, Lucrecia Potosí, dígame si respondí su pregunta o si podemos profundizar un poco más o sigo a Narcisa Coronel que tiene 2 preguntas. Por favor, Narcisa, que le plantee las preguntas a la doctora. Lucrecia, dice del 2019, aún me puede llegar como rechazo. Si no le rechazaron ese momento, ya ellos se equivocaron. Eso es lo que sucedió. Le recibieron con 10% de errores y debió haber sido rechazado para que usted corrige sus errores y que pasen a, ya no debió haber pasado pertinencia médica. Entonces, en pertinencia médica le hicieron toda la auditoría normal y en control documental y tarifas, ahí le hicieron las objeciones. Le harán las objeciones de control documental que hayan observado. Tal vez le faltaban las de epicrisis, no sé qué es lo que le faltaba como para que haya tenido más del 10% de errores. En el 2019 aún le puede llegar, sí, porque si es ministerio, si es de repisa, hay trámites represados desde el 2018. Así es que sí, sí le va a seguir llegando. Si le rechazaron, es decir, si no le cubrieron, usted ahí en el informe le van a mandar un informe documental, un informe de control técnico médico y un informe del control de tarifas. Cuando ya tenga esos informes, en la parte documental le van a decir, faltó epicrisis, faltó, si es de hemodiálisis, faltó el informe médico. El informe médico no tiene firma y sello. En general son cosas de que no tienen firma y sello. Usted adjunta todos esos documentos y le van a levantar y tienen que hacer el pago. Ya, listo, Lucrecia Potosí, avíseme si con un dedito si es que ya está solucionado, o por lo menos, lamentablemente, lo hacen de forma masiva, la objeción viene igual a todo. Lo hacen de forma masiva, la objeción, claro. Es que va a hacer el control técnico médico y las cosas de control técnico médico usted va a tener que responder también, o sea, tiene que responder todo. Acuérdese que es una sola ocasión, entonces tiene que responder todo, la parte documental, la parte médica, la parte de tarifas, le van a pedir facturas, la parte médica, si no, pues si algún insumo no es correcto, si tiene que adjuntar protocolos, y en la parte documental lo que le dice, ¿cuál es el documento que le falta? Ya, Narcisa Coronel dice, ISFA, en el año 2021, objeto todas las atenciones de expedientes que tenía en servicio. Por Dios. La consulta de cobertura, en este caso, ¿qué recurso normativo tengo para refutar la objeción? Tomando en cuenta lo que acabamos de decirnos, para levantar la objeción, obviamente se vuelve a consultar la cobertura. ¿Cuál es el recurso que, a ver, en el ISFA, objeto todas las atenciones de expedientes que tenían servicio de atención, la constancia entre el oficio y la planilla, la cantidad y el archivo digital, ¿ya? Estos son los checklists que usted tiene para control documental. En ningún momento le piden, tal vez usted no presentó de aquí,
el detalle en base al REDAC. Y esa es la razón por la que le rechazaron. No sé si usted recuerda que sí presentó todo eso. Perdón, doctora, en el trámite de, bueno, consulta externa, en nuestro caso se llama ambulatorio, el problema es que nosotros nos encuentran coberturas con el tema de servicio no disponible. Es ahí en la parte por la cual hay la observación documental. Claro, Indican que hay entonces, claro, irregularidades por eso y de ahí sigue el proceso y nos pasa claro. como... Entonces, la forma de levantar es, primero, asegúrese de que, o recuerden bien si sí presentaron el documento este del REDACA, que el REDACA es el habilitante de pago, ¿ya? Entonces, habilitantes para la revisión documental. Dese una chequeadita muy extensa en relación a el anexo 13, que ya lo hemos hecho ahorita en emergencia y vuelva a hacer las consultas. Mi consulta más es, si ya me hicieron la auditoría, ¿debía venirme la objeción con el expediente indicando el problema que tiene? Sí, Ese es lo que yo no tengo. O sea, tengo los 18.000 claro. expedientes con esa observación, pero no puedo saber cuál tiene el No problema y puede cuál está ser bien. claro. Ajá, entonces, lo primero que usted puede solicitar es el documento en donde está la parte de control documental de uno en uno. Ya, perfecto. La explicación de la negativa en revisión documental, las negativas en control técnico médico y las negativas. Tiene que pedir las negativas de los 3 procesos, porque son diferentes. Puede ser que en alguno no tenga las calificaciones, pero tampoco tenga un resultado de examen y planilló unos guantes y están con exceso de precio. Entonces ahí va a tener 3 tipos de objeciones, una documental, una médica y una financiera. Cuando vaya a hacer el proceso de levantamiento de objeciones, tiene que levantar los 3 tipos de objeciones porque no tiene otra oportunidad más que esa. Listo, doctora, gracias. Estoy bastante clara. Gracias. Con todo gusto. ¿Alguien más? ¿Cuál es ahí el checklist de diálisis de revisión documental? A ver. El checklist de diálisis. Vamos. Chequeo ambulatorio. Servicio ambulatorio, muestras múltiples. Estas muestras múltiples quiere decir exámenes. Aquí está. Sí se alcanza a ver, ¿no es cierto? Le voy a poner uno más grandecito. Documentos habilitantes para revisión documental en relación a cada expediente, lista de chequeo, servicio de diálisis. En cada expediente revisar. Toda la información presentada corresponda al mismo paciente, mes, año de servicio. Documento, que revisar en el documento, la planilla individual deberá verificar que contenga nombres completos del paciente que recibió la prestación, fecha de la atención, el CIE 10, número de documento de identificación del usuario, salvo no tenga, que es DNN, prestaciones brindadas a cada uno con su respectivo valor, valor total solicitado, la planilla individual debe ser original y con firma y sello del prestador. Código de evaluación únicamente para la red privada complementaria, que corresponda a la fecha de la atención y al servicio. El acta en prueba de recepción debe ser el original, debe contener la fecha del servicio. En la 091 está. Debe indicar el servicio recibido, contener la firma del usuario o su representante y acompañante, contener el sello y la firma del prestador. Certificado de cobertura de salud, se exceptúa en los pacientes NN. Aquí sí es, miren. Lista de chequeo en servicio de diálisis. Aquí sí nombra el certificado de cobertura de salud. Ya, en los otros, en el ambulatorio no teníamos.
el informe médico individual trimestral y el registro de asistencia o las sesiones de hemodiálisis. Lo que les decía, tiene que estar el desprendible del filtro, ¿ya? Es importante que ustedes en sus servicios tengan impreso esto y siempre hay rotación de personal y demás, pero sí deberían tener un lugar súper visible, sobre todo si ustedes dan hospitalaria, lo que den, el servicio que brinden, deben tener esto para que no sean sujetos de glosa. ¿Ya? ¿Alguien una pregunta más? ¿O podríamos tener 10 minutitos de receso? Dígame, Doctora, dígame. doctora, una consultita. ¿Podría indicarme dónde claramente está e indica el tema del sticker de los filtros? No, no está escrito. Pero doctora, si no está escrito, ¿por qué tendríamos que presentar? A ver, déjeme, no está escrito, pero deme un minuto y yo tengo aquí. Imagínese, doc, imagínese en una sala con 45 máquinas y con el tiempo limitado para la prestación del servicio. ¿Cómo se gestionaría el tema de los stickers? Tendría que poner una persona solo a sacar los stickers. Y recuerde que los desechos de diálisis se desechan y se desechan para En tratamiento. los filtros, los stickers de los filtros tienen 2 desprendibles, me parece. Uno el que le ponen en la máquina, otro que les queda y otro. Tienen como 3 desprendibles. Denme un minuto, yo tengo el documento aquí en mano, solo que estoy buscándole y les voy a ver cómo, estoy viendo cómo les pongo en la pantalla. Doctora Natalie, mientras busca el documento, ¿puedo hacerle una consulta? Ya. A ver, le comento que esto va desde el tarifario. Y en el tarifario, en la página 327, sí tiene el tarifario ahí, pero todos los prestadores lo hacen. Yo sé que es complejo, pero todos los prestadores que son parte de la RPIS lo hacen. Sí, está buscando, doctora, el anexo 1, creo que no se va. No, no. Ay, es que tengo un tarifario que no es el que tengo escrito.
A ver, Karina Betancourt dice, ¿ese registro de asistencias hay algún formato, disculpen, diálisis? ¿El informe trimestral sería el mismo cuando se presenta mensualmente? No, el trimestral no es el mismo. Voy a responder rapidito eso mientras busco, ¿ya? ¿Ese registro de asistencia hay algún formato? No, no hay ningún formato, solamente tiene que tener como todos los documentos, ¿no? El nombre de la institución, el nombre del paciente, el mes y año de prestación, se pone la fecha, se pone en la mitad un espacio para la firma y nada más. Y el informe trimestral es el mismo cuando se presenta mensual. Bueno, en teoría sí, porque el informe trimestral es un resumen de mes a mes. De un mes le cambiaron el antihipertensivo de carvedilol a tenolol. El segundo mes regresaron a carvedilol. El tercer mes subieron la dosis de carvedilol. Me estoy inventando, ¿no? Entonces, dice el médico, en estos 3 meses ha sido ya. Claro que hacen en base al mensual. De todas las formas lo hacen en base al mensual, pero es uno diferente. Sí. Doctora Natalia, una consulta. Uh-huh. En la persona que se encuentra encargada de la fase documental, ¿tiene que realizar un checklist por expediente o un documento para todos los expedientes que conforman un trámite? Un documento que es un informe para todos los expedientes que conforman un trámite. No es solo para un expediente, sino es para todos los expedientes. Muchas gracias. Ustedes como prestadores tienen que basarse en el checklist para que no les hagan ninguna glosa. Y del otro lado, el financiador tiene que hacer el informe con total de, revisa cada expediente, pero hace uno de todo el trámite. Ya, sí tienen claro, ¿no? Expediente es la parte individual, es cada paciente y el trámite es la suma de todos los expedientes. Sí, sí tienen claro eso, ¿no? No tengo. Voy a buscar, denme 10 minutitos, lo busco y les presento más luego, ¿ya? El tema de los desprendibles. Sí es importante el tema de los desprendibles Doc, bueno, yo dígame. le comparto. Bueno, en algún Gracias. momento nosotros, bueno, en algún momento a uno de uno de mis clientes le solicitaron. Nosotros en base a un escrito del tarifario indicamos que presentamos nosotros los documentos para auditoría médica con una leyenda que diga filtro nuevo en todas las hojas, pero relativamente es difícil. Hay diferentes marcas de productos, unos de los cuales son fáciles de desprender, los otros son difíciles, pero eso genera un doble trabajo y a la larga nosotros nos hemos argumentado en que ninguna parte de la norma exige que se indique los desprendibles. Lo que sí dice filtros nuevos, que está en la parte de arriba, más arriba en la siguiente página, ahí indica que el requerimiento es de que los filtros sean nuevos. Sí. En nuestro país se utilizan insumos desechables para el tema de solo un solo uso y está en la parte 1.2. 1.1. Materiales necesarios para las sesiones de hemodiálisis y filtros nuevos, pero no indica desprendibles. Entonces, para los compañeros que tengan algún problema, o yo en su momento tuve con algún centro de diálisis, se indicó que en ninguna parte de la norma indica los desprendibles. Eso genera doble trabajo y por manejo de salas es súper que complejo. Salas de 40, de 50 máquinas, estar sacando los desprendibles, sabiendo que esos al final de la sesión se los debería extraer y al final de la sesión el tiempo es mínimo para salir de un turno al otro. Entonces, adicionalmente, sacar el desprendible de un filtro post uso
genera que se pueda contaminar el área, se pueda Gravísimo. regar las soluciones. Entonces, no Ujú, sé, en es ese súper grave. sentido, les comparto esta experiencia que en algún momento tuve, en que eso se coloca, nosotros optamos en algún momento por colocar en la declaración juramentada que todos los insumos que se usará para el tratamiento serán nuevos. Y con un sellito prediseñado en todas las hojas de diálisis se les coloca filtro nuevo para, para tal vez obviar este trabajo que es fuerte de estar desprendiendo stickers de insumos usados y que un poco complican el tema, el trabajo en la sala. Sí, así es, sí, tienen toda la razón, de todas las formas. Eh, muy desde mi punto de vista, yo pienso que deberíamos llegar a papel cero, pero es todavía muy difícil en el país y en el ERP, sobre todo, es muy difícil llegar a papel cero. Deberíamos llegar a papel cero y estar desprendiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque todos los prestadores de la ERP los presentan y presentan, aparte del desprendible ese, desprendible de eritropoyetina y desprendible de hierro, cuando han colocado. No es necesario, pero los prestadores lo hacen. Es como un tip de observación, ¿ya? Sin embargo, es muy válido lo que usted dice y efectivamente los materiales deben ser nuevos y ustedes pueden poner en la declaración juramentada y argumentar que tienen en la declaración juramentada. No habría por qué ser motivo de objeción, ni siquiera de observación. Vamos a la última. Tengo una consulta en la fase de la documental del MSP y del ISPA. Si un paciente tiene cobertura IES, ¿devuelven el expediente sin auditar? No, se audita y se dice, no, cobertura IES, sin cobertura. En ese caso, como IES, ¿cómo podríamos recibir esos expedientes si no se permiten alcances? Ya esa cobertura o esa recepción, no sería recepción, esa, esa recuperación de cartera ya no es muy posible porque, como usted dice, no se pueden permitir alcances. Por esta situación mismo es que se hizo el aplicativo de la página web para que tengamos los 3 subsistemas ahí. Sin embargo, en la realidad no se puede hacer mucho eso. Listo, son las 8. Muchas gracias por sus preguntas. Por ahora vamos a salir 5 a 7 minutitos, mejor dicho, 10 minutitos, levántense al baño, tomen agüita, busquen más preguntas, tengan abierto el acuerdo del 091 y ya nos vemos a la siguiente clase, ¿sí? Los otros prestadores privados y los otros subsistemas, no. Y ellos han podido recuperar esos valores cuando han sido coberturas compartidas. Sí. MSP pide original también, sí tiene razón. Iba a decir que como MSP es el órgano, aparentemente el que articula, y lo digo aparentemente porque no siempre articula, pero su función primordial es articular. Yo como prestador, yo sí como ustedes como prestador, les sugiero que eleven una carta a la coordinación zonal de su provincia e indiquen la necesidad de que el ministerio les avale o le indique o hagan el trámite, sería así el proceso, para que estandaricen los informes de liquidación. Una vez que ustedes estandaricen y que todo el sistema estandarice los informes de liquidación, entonces todos serán los mismos y todos aceptarán. Si ustedes hacen una copia certificada, quiere decir que es igual a la original y por lo tanto debe ser aceptada, ¿no? Pero esto es un proceso como que un poco más arriba, ¿no? El articulador tiene que reunirse porque es un problema, yo lo veo como un gran problema.
Muchas gracias, doctora del IES, no sé su nombre, perdón, por habernos compartido su Doc, experiencia. Dígame. Doc, es otra situación que también me tiene en la mente dando vueltas esto de los seguros privados. Mire, nosotros hemos tenido bastante dificultad con los pacientes que tienen esta cobertura privada. Si bien es cierto, la prelación de pagos es mandatorio que si tiene el paciente esta cobertura de medicina prepagada, sean ellos los primeros que tengan que cubrir esa atención de acuerdo a la póliza, de acuerdo al contrato que tengan, ¿no? Porque son diferentes, no todos los contratos ni las pólizas de salud son iguales. Así Entonces, es. no les cubre toda la atención. Sin embargo, esa información ha sido muy dificultosa para obtenerla a nosotros. Hemos tratado nosotros de que ya antes de que se entregue un código de validación, especialmente con los pacientes derivados, ya se tenga esa información a la mano y se entregue ese código de validación ya con esta información. Hemos podido ayudarnos un poco así. Con los autoderivados ha sido más fácil porque el mismo prestador privado se asegura de obtener esta información y ya nos envía la planilla de que han liquidado de acuerdo al contrato que han obtenido. Entonces, ya, cuando pasan estos pacientes de seguros privados en recepción documental, ya para pertinencia médica, nosotros no tenemos esa información. En aquellos que no hemos podido obtener, no la tenemos. Y ahí sí se nos complica porque no sabemos qué es lo que les cubre y qué es lo que no les cubre. No podemos obtenerla nosotros como financiadores o como terceras personas porque no nos entregan la información. Ahora hay una parte de la 091 que también dice que la recuperación de estos valores la puede hacer también el financiador directamente. Y ahí es mi pregunta, ¿cómo se haría esta recuperación de estos valores si no tenemos esta información previa? ¿Cómo se tendría que hacer? Porque no, hasta ahora no lo hemos hecho. Y otra cosa, que desde el 2021, septiembre del 2021, ya las aseguradoras privadas tuvieron ya o tienen ya un amparo constitucional que ya deja insubsistente ya esta prelación de pagos. Ya no Justo eso le iba a decir. ya no les podemos cobrar a ellos. Entonces ya a partir de ahí ya nosotros, ya estos pacientes solamente les hemos tomado en cuenta el subsistema público al que pertenece. Así es. A ver, le voy a explicar cómo nace esto y cómo no logra crecer más. En el año 2017, con la presentación de esta normativa, sale esto de la prelación de pagos y se les notifica a los seguros privados que ahora ellos deberán cubrir los gastos de sus afiliados. El siguiente proceso es la articulación. En el momento de la articulación, primero no tuvimos la aceptación de todos los seguros privados, tuvimos la aceptación de algunos seguros, no de todos. Eso fue algo que dificultó bastante las conversaciones y bueno, con los que estuvieron de acuerdo y accedieron a tener en la página web la consulta, ¿ya? Entonces, ahora usted en la página web consulta, pone el número de cédula y le aparece. Ecuasanitas, BMI, le aparece, ¿ya? Y pues los seguros, algunos de los seguros se pusieron en marcha para realizar esto. Hicieron un plan piloto y algunos de los aseguradores, de las aseguradoras privadas, hicieron esto. ¿Qué es lo que sucedió? Y me pasó precisamente a mí. Yo trabajo todavía en BMI y tuvimos un caso de un señor del Oriente que era trabajador petrolero y por eso tenía seguro privado y tuvo un accidente laboral.
Y como él no sabía que tenía seguro privado, fue y todo se hizo atender en el MSP. Y después le dijeron al señor que necesitaba más terapias y cosas porque fue un accidente bastante grave. Él no tenía dinero y en la empresa le dijeron, ay, nosotros tenemos seguro. Y el señor empezó a hacerse atender en el seguro, ¿no? Entonces al señor en el hospital le dijeron, usted que tiene seguro, nosotros tenemos que cubrirle el seguro. Le pasaron la factura al seguro, nosotros como auditoría hicimos la auditoría y había que cubrirle un monto. El prestador, en este caso BMI, en este caso Seguro Sucre, perdón, hizo el cheque y en el momento de pagar no tuvieron a dónde pagar. Porque como ustedes saben, este dinero va a la cuenta del Tesoro Nacional. Entonces nos dijeron, la coordinación zonal nos dijo, va a la cuenta del Tesoro Nacional. Nosotros como Seguro Sucre hicimos la gestión del Tesoro Nacional. Ah, ya, pero usted no puede depositar el Tesoro Nacional. ¿A qué es? Es del ministerio por esto. No hay una cuenta y no hay un sitio específico donde se pueda depositar el dinero recaudado. Por lo tanto, la aseguradora se quedó con el trámite. Nos quedamos con el trámite y nunca pudimos pagar. Esa es la razón por la que los seguros privados presentaron de seguro no les pasó solamente a Sucre, pasó a General y pasó a muchos seguros. Y ellos por eso presentaron su amparo, que es un proceso complicado. Ellos pusieron esta acción porque es discriminar. Entonces, usted tiene seguro privado, entonces no les vamos a atender y no pueden discriminar a las personas de seguro privado. Eso es lo que sucedió y esa fue la razón por la que les dieron el fallo y todo este proceso se quedó detenido y ahora está detenido totalmente. Así es que es algo que incluso con la pandemia se vino a detener todavía más. Hay mucho problema en el EREPIS con los mismos prestadores de los mismos subsistemas, DIES, el cruce de cuentas está siendo complejo y esa es la razón por la que ya no se puede hacer nada más con seguros privados. Eso es lo que le puedo contar de historia natural, que es lo que pasó con los seguros privados. Así es que quédese tranquila que eso no va a ser nunca sujeto de cobro. Claro, eso sería ya con el amparo, ya septiembre del 2021, ¿no es cierto? Así es. Ahora, lo que es las atenciones de antes de ese tiempo, ¿cómo recuperaríamos ahí esos valores nosotros como financiadores? Una buena pregunta. Sin embargo, es una pregunta que yo lastimosamente no le puedo contestar porque no soy la autoridad, pero deberíamos elevar esa consulta a la autoridad pertinente, que es el Ministerio de Salud Pública. La gobernanza del Ministerio de Salud Pública es el llamado a orquestar y a articular todo esto. Ellos son los que deben emitir lineamientos. Por eso es la gobernanza. Ellos emiten lineamientos y dan articulación. Pero si no hay articulación, no. Está bien bonito escrito, pero a la hora de la hora no podemos. Ok, Doc, gracias. Y con todo gusto. Buenas noches, ¿nos podrían ayudar con el amparo de septiembre de 2021? Por favor, si usted tiene y puede ponerles en el chat, le agradecería muchísimo. Ya, yo les comparto, compañeros, el día de mañana, ya les paso por WhatsApp. Muchas gracias, ha sido súper productivo esto. Ahora que ya nos faltan unos 15 minutitos, vamos a conversar un poco de los seguros privados y qué es lo que hacen y cómo funciona. Ya les expliqué un poco de los VRs y cómo funciona. Y los seguros privados, como dijo la compañera, es en relación al monto que usted contrata, cómo está dividido esto. Y es que planes un poco más básicos, digámoslo así,
tienen topes de cobertura hasta cierto nivel. Coberturas más altas, por lo tanto, que usted debe pagar más, tienen un nivel intermedio y las siguientes tienen un nivel superior. Entonces, en todos los seguros, ¿qué es lo que sucede? Todos los seguros tienen unas coberturas como básicas, unas intermedias y unas superiores. Les ponen sus nombres y es un tema más comercial, pero para fines lúdicos funciona así. El prestador, el afiliado presenta sus gastos, se fue a hacer una consulta médica y tiene el plan más básico. Su plan daba el VR le daba hasta 25. ¿Qué quiere decir eso? Que si se hacía una cirugía de nariz, buscamos el código el 30140, que equivale a 11 unidades convertidoras, sí, se multiplica por 30, que es el VR, y nos da el valor en dólares, cuánto deberíamos pagar. El del moderado no tiene 30, tienen 40, el mismo código, el mismo 11.5 del 30-140, que es la cirugía de cornetes, multiplicado por 40. Y los que tienen muy alto tienen el punto más alto que se paga es 51.24. Quisiera hacerles un ejemplo para que sea un poco más fácil de entender. Voy a hacerles en este PowerPoint, ¿ya? Ya. Tenemos el código 30140, que equivale a 11. ¿Sí? En su tarifario, voy a mostrarles el tarifario. $30,140. Es resección. A ver, ¿se ve? No se ve. ¿Se ve? Sí se ve. 30,140, resección submucosa del cornote, parcial o completa, cualquier método. Aquí en nuestro tarifario nacional, el VR es 2.4. Ya. Este 2.4 se multiplica por una constante y nos dan el valor en dólares para el MSP, que es un valor, para la RPIS, que es un valor fijo, y es en relación a que si está en segundo nivel o en tercer nivel. ¿Ya? Lo mismo hacemos en la parte privada. Tenemos la resección del cornete, los VRs del tarifario nacional son propios del tarifario nacional. Solamente los códigos y la descripción del código es parte del CPT. Esto de acá es diferente. Entonces, el VR en el McGraw-Hill del 30-140, no, sí está bien, es 5.7. Del 30-140 es 5.7 y del 31 son los que me son de memoria. El de la maternidad es 59,515. Es parto por cesárea solamente con cuidado posparto o posoperatorio. Es 17.5. Entonces el ejemplo sería 59,515 es igual a, era 17.5, ¿no? Sí, es 17.5.
multiplica por el factor de conversión que le da el seguro, que para casos de ejemplo sería 30, que es el más bajito, sería 17.5 por 30, 525. ¿Sí? 525. Este sería el precio de una cesárea. A ver si están viendo o no están viendo. Ahí sí están viendo, está acá abajito. Este sería $525. Sería el precio de una cesárea con un punto de conversión 30. Los seguros que tienen más alto, el más alto es el que tiene Bupa, que tiene un valor de conversión de 70. Entonces es 17.5 por 70. Es 1200. El punto de conversión es 70. Esto es 1225. ¿Ya? Y en estos precios puede ir variando. Esto es lo que hace un auditor en la parte privada. Pone precios, ¿ya? Y las cesáreas en el metropolitano, los honorarios del médico vale $2,000, $3,000. Entonces, el médico auditor de Bupa dice, mi punto de conversión es 70, cuesta 1,200 máximo, no 2,000 su cirugía, no le vamos a pagar eso. Versus en el MSP y en el RPIS, la liquidación o la colocación de precios va más por el lado de la parte de, es otro proceso, ¿ya? En control técnico médico y en control de tarifas de la parte privada, el médico hace esto, coloca precios, codifica y coloca precios, codifica y coloca precios. Si la factura es de 500 y la cesárea fue puesta según este puntaje 525, da cobertura. Si es que le pusieron 600, hace el recorte, hace la glosa. Esa es la diferencia fundamental del control de tarifas y en la parte pública y en la parte de seguros privados. No sé si les quedó claro, si quieren preguntar algo. ¿Cómo sacó los 30? Es el factor de conversión de cada seguro. Sí, eso, gracias Mayra, eso le da el seguro. Y es en relación a cuánto, a qué plan tiene. Si usted tiene un plan alto, gold, o el nombre que quiera, el más caro, el factor de conversión es muy alto. Si usted tiene un plan muy pequeñito, básico, suele ser el factor de conversión. El factor de conversión definitivamente el más bajo es del MSP. O sea, de todo que me parece que es 12 o 13, no estoy segura. Esta parte de codificar y poner precios es lo que hacen los liquidadores en la auditoría privada. Y los 17 puntos, a ver, Daniela Cadena, esta parte de codificar y poner precios es lo que hacen los liquidadores en la auditoría privada o lo hace el médico. No, lo hace el médico. En la parte privada, la auditoría, el auditor codifica y pone el precio. El liquidador solamente ve otras cosas. ¿Qué ve? En cosas en relación al contrato. La señora por maternidad ha tenido $1,000. Ese es el monto de maternidad. Y el honorario cuesta 500, entonces muchas veces a lo largo del embarazo ya se consumió los 1,000, esto ya no tiene cobertura. Eso es lo que ven los liquidadores, ven cosas más de contrato. Y el auditor médico hace esto, codificación y coloca los precios. Los 17.5, ¿de dónde sale? Del tarifario nacional. Voy a compartirle el tarifario nacional.
Fue un ejemplo, ¿no? Es parto por cesárea solamente. Ahora, pongamos un ejemplo de una artroscopía de rodilla, ¿ya? Las artroscopías de rodilla son bastante costosas. Artroscopía de rodilla. El punto es 34. Yo, como he trabajado un poco de tiempo, ya me sé de memoria algunos códigos y por eso los puedo decir de ejemplo. De todas las formas no me puedo saber todo completo, pero esta es la forma en la que se audita en la parte privada. ¿Sí están mirando? Sí, sí están mirando. No se encontró ninguna. A ver, les voy a poner un ejemplo que tengo de los que me sé de memoria, ¿ya? Porque si busco así. Por ejemplo, una colposcopía con biopsia. El código es 57454. Ya, aquí está. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí se ve. Colposcopía de cervix incluyendo vagina adyacente con biopsia. De cervix o curetaje endocervical. El VR es 2.6. Entonces vamos a irnos al ejemplo. Ya. El código es 57454, que según el tarifario la VR es 2.60 y el factor de conversión es 30, como en el ejemplo. Entonces multiplica usted 2.60 por 30 y le da... No, no está bien. Y le da $18. Si el factor de conversión es más grande, es 2.60 por 70, da 182. Tal vez alguno de ustedes tiene un tarifario MSP. Ahí vamos, dígame. Es 2,60 por 30, sale 78. Ya, perdón, disculpe. Ya. 78, gracias. Este sería el costo de una colposcopía con biopsia en la parte privada y en un lugar que es muy costoso sería esto. Si está mucho más alto de esto, ya no es muy probable que cueste eso. Así ustedes pueden saber un precio aproximado de los procedimientos. ¿Sí? ¿Entendieron? Me hice entender. Sí, doctora, gracias. En el ejemplo, más que todo, la colposcopía, ¿ese valor ya incluye los insumos, el uso del cubículo, o a No, ese valor nada. hay que añadirle los otros valores? Esto es solo honorarios médicos. Estamos hablando de la parte privada, sí, no se me vayan a perder. Solo en la parte privada. En el RPIS es diferente y mañana hablaremos a profundidad de lo del RPIS y haré unos ejemplos del RPIS y de la parte privada para que ustedes se den cuenta en la diferencia de precios y cómo el proceso es similar pero diferente. Ya, entonces este código del tarifario
solamente es el honorario. Como esto se hace en quirófano, deberíamos poner una sala de mediana complejidad, deberíamos facturar también los medicamentos, los insumos, y nada más, respondiendo a su pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Le tengo una consulta. Al momento que le cobramos ya los honorarios del médico, obviamente ya cobramos la sala de mediana complejidad. Aquí incluye también la sala de recuperación en caso de que sea otra cirugía. O sea, lo que yo estoy segura es este ítem de la sala de mediana complejidad, ¿en qué procedimientos nomás se cobra? Eso vamos a ver más adelante, pero la sala de procedimientos de mediana complejidad son los sala de endoscopía, sala de colonoscopía, por supuesto, sala para hacer quimioterapia. Esas son las principales salas de mediana complejidad, y las salas de alta complejidad son para hacer procedimientos cardíacos, de embolias, algunos neurológicos son más complejos, y los de mediana de complejidad suelen ser el resto. O sea, que yo hago alguna operación, alguna cirugía, aparte de derecho, materiales, sala de recuperación, también tengo que cobrar la sala de alta complejidad. No. Ya le vamos a explicar bastante mejor, pero cuando es una cirugía, se utiliza la sala del quirófano y la sala de materiales, ¿ya? Cuando es un procedimiento ambulatorio, como una endoscopía, como una colonoscopía, ahí se cobra solo sala de mediana complejidad. En los dos casos se puede o se debe utilizar facturar sala de recuperación, ¿ya? Siempre y cuando tenga la clínica, la sala de recuperación, el espacio, que se llene el formulario de la sala de recuperación, se debe planillar. Si no, no. $32. Justamente estaba con esa duda porque yo tenía un procedimiento ambulatorio en donde me glosaron la sala de recuperación porque me comentaban que ya está la permanencia diurna. Estoy cobrando permanencia. Ya, si tiene permanencia diurna, sí, es que es diferente, permanencia diurna, recuperación y sala de procedimientos de mediana complejidad. O sea, yo si es que hay un ambulatorio o bien cobro permanencia diurna y sala de mediana o alta complejidad, ya no cobraría recuperación. Ya no recuperación, exactamente. Ya, o sea, solo igual las cuestan lo mismo, cuestan $40. Claro, es que lo que pasa es que yo tenía una confusión porque le cobraba permanencia diurna y aparte sala de recuperación. No, solo la permanencia, porque en la permanencia se recupera. Cuando no tiene no está en la permanencia, se recupera en la sala de recuperación. Si ustedes en la clínica tienen sala de recuperación, planillan, pero ya no planillan la permanencia, porque la permanencia es hasta 12 horas. En la recuperación no. Ya, y en este caso, aquí ya tampoco pondría si es sala de alta complejidad o mediana complejidad, nada de eso. Si es sala de alta complejidad, no hay recuperación. Si es sala de mediana complejidad, ahí sí hay recuperación, pero no pueden ir nunca recuperación y permanencia del hospital del día. Ya, o sea, le pongo uno de los dos. Uno de los dos, exactamente. O sea, le pongo uno de los dos y aparte en mediana complejidad o ya no. Exacto, sí. Uno de los dos, recuperación o permanencia, uno de los dos. Y aparte, el sala de mediana complejidad. Muchas gracias, le agradezco. Ya, con todo gusto. Alicia nos dice, los valores de 30 y 70, ¿de dónde se basan? Son valores del factor de conversión que se basa básicamente en el contrato que usted firme con la aseguradora.
¿Qué tarifarios son los más comunes que utilizan las aseguradoras privadas? Verán, el tarifario que más usan es el McGraw-Hill, que es el CPT, que es el mismo que tenemos nosotros, tarifario nacional. Solo que el CPT tiene más procedimientos, ¿ya? Y algunos VRs son diferentes. Por ejemplo, esta colposcopía que les dice el ejemplo es de 2.60, en el CPT es de 5.40 y aquí es de 2.60. Entonces, lo que cambia son los VRs. Y utilizan el McGraw-Hill, y dos aseguradoras utilizan uno del Hospital Metropolitano, que igual es lo mismo, pero los VRs son los que cambian. Dice Mayra, 30 y 30 son factores de conversión. Ajá, creo que es Mayrita, ¿no es cierto? Valores que dan las aseguradoras de acuerdo al tipo de contrato que tenga el cliente. Es así, por ejemplo, se podría decir 30 va a tener una clínica económica, muy bien, y 70 de pronto le cubre un hospital privado costoso. Así mismo es. Todo será dependiendo del contrato que tenga el cliente. Exactamente así. Muchas gracias, Marita, por su acotación. Y eso sería todo en cuanto a control de tarifas. Espero que les haya quedado claro, que haya sido útil para ustedes. Doctora, disculpe, en el electrocardiograma de reposo con informe, ¿se factura sala de...? No, no se factura nada de sala de mediana complejidad. Solamente se factura el examen, el código. Nada más. Porque no es un procedimiento ni de mediana ni de alta complejidad, solo es un electrocardiograma que se puede hacer en la consulta externa. ¿Alguien quería decirme algo? ¿O nos despedimos? Doctora, muy Dígame. buenas noches. Disculpe la molestia. En el área de oftalmología, para yo poder facturar a los seguros privados, ¿cuál sería el promedio de conversión para poderle facturar? Depende del seguro privado, pero en oftalmo, a ver, yo le voy a decir los que son. BMI es 51.24 en Quito, en Guayaquil es 82.44. Confiamed es 40 en Quito, 60 en Guayaquil. Confiamed Ecuasanitas tiene un punto súper bajo que es 30 y 30. Esos son los más conocidos. Salud también. Bupa es el más alto. Bupa tiene 70 en Quito, 90 en Guayaquil. ¿Y Medec? ¿Lo he escuchado? Ay, sí me fregó. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. Pero de todas las formas, usted puede planillar todo con mayor a 35. 30 sí es un precio. Si usted está en la costa, sí puede subirse un poco más de precio. Si está en Guayaquil, usted puede subirse más de precio. Porque sí, porque sí. Porque sí, ahí se cobra más definitivamente.